Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí de vuelta. Hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha encendido las redes sociales y los corrillos de la farándula, la fastuosa boda de Yaman Özdemir. Sí, señoras y señores, esa celebración que ha levantado cejas, provocado suspiros y, sobre todo, generado una interminable ola de especulaciones sobre su coste. Prepárense porque hoy vamos a diseccionar, analizar y desglosar cada detalle de este enlace millonario, una boda que ha dejado a más de uno preguntándose si realmente todo ese despliegue de lujo es necesario. Pero antes de que nos adentremos en el torbellino de cifras y excentricidades, un pequeño favor para los que son nuevos por aquí. Si es la primera vez que aterrizan en mi canal, sean bienvenidos. Los invito cordialmente a que se suscriban y se unan a esta gran familia. Aquí encontrarán de todo, desde análisis incisivos de los eventos más candentes del momento, hasta curiosidades del mundo del entretenimiento que los dejarán boquiabiertos, todo ello aderezado con mi toque personal y, por supuesto, una buena dosis de información contrastada. Así que, sin más dilación, cliquen en el botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis entregas. Les aseguro que no se arrepentirán. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vayamos al grano. La boda de Yaman Özdemir, como bien saben, no fue un evento cualquiera. Desde el momento en que se anunció, se convirtió en un foco de atención mediática, generando una expectación que rozaba lo histérico. No solo estamos hablando de Yaman, una figura pública con un gran arrastre, sino también de la magnitud de la celebración en sí misma, un evento envuelto en un halo de misterio que alimentaba aún más la curiosidad del público. Desde el principio se rumoreaba que no sería una boda convencional, que iba a romper moldes y que el presupuesto destinado a la misma superaría con creces cualquier estimación razonable. Y las especulaciones, como era de esperar, no se hicieron esperar. Pero, ¿de cuánto estamos hablando realmente? ¿Cuánto costó hacer realidad este cuento de hadas moderno? Agárrense fuerte, amigos, porque las cifras que se han manejado son, cuanto menos, impactantes. Según fuentes cercanas a la organización del evento, y recogidas por diversos medios especializados, el gasto total en los preparativos de la boda de Yaman Özdemir superó holgadamente el 1.000.000 de euros. Sí, 1.000.000 de euros. Sé que suena a una cantidad obscena, a un despilfarro sin sentido para algunos, pero cuando empezamos a desglosar los diferentes aspectos que conformaron esta celebración, empezamos a entender cómo se llegó a esa cifra astronómica. No me malinterpreten, no pretendo justificar el gasto, simplemente analizarlo desde una perspectiva objetiva. Empecemos por el escenario de la boda, el lugar donde se desarrolló la magia. No se trató de un salón de eventos estándar, ni de un jardín con encantos sin más. No, los novios optaron por una finca histórica de una belleza sobrecogedora, un enclave privilegiado con amplísimos espacios verdes, salones de lujo que evocaban tiempos pasados y unas vistas panorámicas que quitaban el aliento. Imagínense el coste de alquilar un lugar con estas características. Ya de por sí, representa una inversión considerable. Pero la cosa no quedó ahí. No solo se trataba de alquilar el espacio, sino de transformarlo, de vestirlo para la ocasión. Para ello se contrató a un equipo de diseñadores de eventos de renombre internacional, verdaderos artistas capaces de convertir cualquier espacio en un escenario de ensueño. Arreglos florales espectaculares que parecían sacados de un cuadro impresionista, una iluminación ambiental cuidadosamente planificada para crear diferentes atmósferas a lo largo de la noche y detalles decorativos que reflejaban la personalidad y los gustos de los novios, convirtiendo la finca en un reflejo de su historia de amor. Cada rincón, cada detalle fue meticulosamente pensado para crear una experiencia inolvidable. Sigamos con el catering, otro de los pilares fundamentales de cualquier boda que se precie. La comida y la bebida son elementos clave para agasajar a los invitados, y en este caso no se reparó en gastos. Se contrató a un chef con estrellas Michelin, un mago de los fogones reconocido a nivel mundial, para diseñar un menú exquisito, una experiencia gastronómica que deleitara a los paladares más exigentes. Platos elaborados con ingredientes de la más alta calidad, productos frescos de temporada, y presentaciones creativas que convertían cada bocado en una obra de arte. Se ofrecieron estaciones de comida temática, donde los invitados podían degustar especialidades de diferentes partes del mundo, barras de cócteles premium con una amplia variedad de combinados elaborados por bartenders expertos, y una selección de vinos y licores de marcas reconocidas, elegidos cuidadosamente para maridar con cada plato.
El servicio de catering, por supuesto, también incluyó un ejército de camareros profesionales, personal de cocina altamente capacitado y sommeliers expertos que se encargaron de que todo funcionara a la perfección, garantizando una experiencia culinaria impecable. ¿Y qué decir del entretenimiento, otro de los aspectos que contribuyeron a inflar el presupuesto de la boda? La celebración de Yaman Özdemir contó con la actuación de artistas de renombre, tanto nacionales como internacionales, que pusieron la nota musical a la velada. Se contrató a una banda en vivo para amenizar la ceremonia y el banquete, interpretando versiones de clásicos y éxitos actuales, y a un DJ famoso, un gurú de las pistas de baile, para poner a bailar a los invitados hasta altas horas de la madrugada. Pero la cosa no quedó ahí. Hubo espectáculos de luces y sonido impresionantes, performances artísticas que combinaban música, danza y efectos visuales, y otras sorpresas que mantuvieron a todos entretenidos y disfrutando de la fiesta. Imaginen el caché de todos estos artistas, la logística necesaria para trasladarlos y alojarlos, y el coste de los equipos de sonido e iluminación de última generación. Por supuesto, no podemos olvidarnos del vestido de la novia y el traje del novio, dos piezas clave que acaparan todas las miradas en este tipo de eventos. En la boda de Yaman Özdemir, la elección del vestuario fue crucial, y los novios no defraudaron las expectativas. La novia lució un vestido de alta costura diseñado por un famoso modisto, un creador de tendencias reconocido a nivel mundial, confeccionado con telas exquisitas, bordados intrincados y detalles personalizados que lo convertían en una pieza única e irrepetible. El traje del novio también fue una obra de arte de la alta sastrería, elegante y sofisticado, que complementaba a la perfección el vestido de la novia. El coste de ambos atuendos, como se pueden imaginar, fue considerable, teniendo en cuenta la exclusividad de los diseños y los materiales utilizados. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la seguridad, un factor clave en este tipo de eventos, especialmente cuando se trata de figuras públicas como Yaman Özdemir. Se contrató a un equipo de seguridad profesional, formado por expertos en protección personal y control de multitudes, para garantizar la tranquilidad y la privacidad de los novios y los invitados. Se implementaron medidas de control de acceso, vigilancia perimetral y protección personal para prevenir cualquier incidente y asegurar que todos se sintieran seguros y cómodos. El coste de este servicio, teniendo en cuenta el número de profesionales involucrados y la complejidad de las tareas a realizar, también contribuyó a engordar el presupuesto de la boda. Además, no podemos olvidar los gastos relacionados con los viajes y el alojamiento de los invitados, muchos de los cuales provenían de diferentes partes del mundo. Los novios se encargaron de cubrir los costos de sus vuelos y su estadía en hoteles de lujo, ofreciéndoles todas las comodidades para que disfrutaran al máximo de la celebración. Este detalle, aunque pueda parecer menor, también contribuyó a aumentar el presupuesto total de la boda. Y por último, pero no menos importante, hay que considerar los gastos relacionados con la planificación y la organización del evento. La boda de Yaman Özdemir fue un evento complejo que requirió la coordinación de un gran número de proveedores y profesionales. Se contrató a una wedding planner de renombre, una experta en la organización de bodas de lujo, para encargarse de todos los detalles, desde la selección del lugar hasta la gestión de los invitados. Los honorarios de la wedding planner, por supuesto, también representaron un porcentaje importante del presupuesto total. En resumen, la boda de Yaman Özdemir fue un evento de gran magnitud que implicó una inversión millonaria. El alquiler y la decoración del lugar, el catering, el entretenimiento, el vestuario, la seguridad, los viajes y el alojamiento de los invitados, y la planificación y la organización del evento fueron algunos de los aspectos que contribuyeron a elevar el costo total de la celebración. Ahora bien, es importante destacar que el gasto en una boda es una decisión personal, y que cada pareja tiene derecho a celebrar su unión como mejor le parezca. Lo que para algunos puede parecer un derroche, para otros puede ser una inversión en un recuerdo inolvidable. En el caso de Yaman Özdemir, su boda fue un reflejo de su estatus social y económico, y una oportunidad para celebrar su amor con sus seres queridos de una manera especial y lujosa. Más allá de las cifras y los detalles ostentosos, lo importante es recordar que lo esencial de una boda es el amor y el compromiso entre dos personas que deciden unir sus vidas. El resto son adornos que pueden hacer la celebración más espectacular, pero que no son imprescindibles para construir un matrimonio feliz y duradero. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis detallado de los preparativos y el gasto millonario de la boda de Yaman Özdemir. Hemos visto que detrás de una celebración de este tipo hay un gran trabajo de planificación y una inversión considerable en diferentes aspectos.
Pero al final, lo que realmente importa es el amor y la felicidad de los novios. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Si fue así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que es justificable gastar tanto dinero en una boda? ¿Qué aspectos consideran más importantes a la hora de planificar una celebración de este tipo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán contenido variado y de calidad sobre temas de actualidad, entretenimiento y mucho más. No se pierdan mis próximos vídeos, les prometo que serán aún más interesantes. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.